Uno de los retos más grandes que todo inmigrante debe enfrentar al venir a Canadá es la de encontrar su primera oportunidad laboral en este país. Es por esto que he decidido hacer este video donde te voy a contar mi historia de cómo encontré esa primera oportunidad laboral en este país. La idea de este video es que esta historia les sirva de inspiración, que les dé esperanza y, por qué no, que puedan aprender algunos tips de mi experiencia para que no cometan los mismos errores que yo cometí en mi proceso de búsqueda de empleo. Como muchos de ustedes ya saben, yo llegué a Canadá en mayo del 2019 a la ciudad de Toronto. Y déjame confesarte que Toronto no fue mi primera opción. En realidad yo prefería irme a vivir a un pueblo pequeño, pero al momento de yo comenzar a hacer investigaciones, a hacer mi tarea sobre dónde podía encontrar empleo rápidamente, si ustedes no lo saben, yo soy ingeniero industrial, así que antes de tomar el paso de venir a Canadá, comencé a buscar puestos de trabajo aquí y la mayoría de estos puestos se encontraban en el área metropolitana de Toronto, ya sea dentro de la ciudad o en alguno de los pueblos alrededor de Toronto. Así que aunque Toronto no era mi primera opción, lo más lógico era que yo viniera a Toronto para poder maximizar mis probabilidades de encontrar empleo en mi carrera. Como todo inmigrante que llega a este país, mi prioridad número uno al llegar a la ciudad de Toronto era encontrar empleo lo más rápido posible. Yo había traído algunos ahorros, pero como ustedes comprenderán, estos ahorros venían en moneda local de República Dominicana, en pesos, y aquí yo estaba consumiendo en dólares. Así que lo que yo pensaba en ese momento era que necesitaba un trabajo lo más rápido posible para dejar de consumir mis ahorros o gastar lo menos posible. Si ustedes no lo saben, Toronto es una de las ciudades más caras de todo Canadá y yo de verdad que comencé a sentir esa presión por encontrar una fuente de ingreso para poder cubrir mis gastos en este país. Pues naturalmente, ante esta presión, lo primero que hice fue comenzar a buscar empleo 24/7. Comencé a hacer currículums, comencé a enviar estos currículums. En un día podía enviar 15, 20 currículos a diferentes empresas y ¿qué creen? Lamentablemente ni una sola llamada. Esa frustración de tú poner tanto esfuerzo, tanto empeño y que nadie te llame. Déjame decirte que fueron momentos de mucha frustración, fueron momentos donde en verdad uno se cuestiona como que qué hice, dejé un trabajo fijo, un trabajo estable y bueno en mi país para venir a Canadá y ahora estoy aquí consumiendo mis ahorros, ni siquiera puedo conseguir que un reclutador me llame. Son momentos de mucha frustración. En ese momento decidí ver el lado positivo de la moneda. Hey, por lo menos había descubierto que no funciona para conseguir un empleo aquí en Canadá. Y déjame decirte que el error que yo cometía era que tomaba un solo currículum y este mismo currículum lo enviaba a varios puestos de trabajo. Un currículum genérico que yo entendía que era muy bonito, que estaba muy bien redactado, lo enviaba a 15, 20 puestos de trabajo y como ya tú sabrás, ni una sola llamada. En ese momento, como buen latino, decidí adaptarme y cambiar mi estrategia. Decidí dejar de enfocarme en la cantidad para enfocarme en la calidad. Me puse la meta de que en lugar de mandar 20 currículos en un día, iba a aplicar a 3 o 4 puestos de trabajo, pero me iba a tomar el tiempo de customizar ese currículum para cada puesto de trabajo al que yo aplicara. Y así mismo lo hice, comencé a analizar estos puestos de trabajo, a crear estos currículums reflejando mi experiencia y cómo mi experiencia se adaptaba a cada uno de estos puestos de trabajo. ¿Y qué creen? El cambio de técnica dio resultados, porque comencé a recibir mis primeras llamadas de reclutadores interesados en mi hoja de vida. Luego de pasar por esta etapa y aprender todas estas lecciones que te las comparto para que tú no cometas los mismos errores que yo cometí, comenzó un proceso de tener entrevistas telefónicas. Y como comprenderás, tú acabas de llegar a Canadá, el inglés no es tu primer idioma, estás nervioso, no sabes qué hacer. Y yo comencé a tener entrevistas horribles. De verdad, nunca lograba pasar de esa primera entrevista que me hacían los reclutadores.
Pasaron 4, 5, 6 entrevistas y no lograba conseguir que un reclutador me volviera a llamar. De nuevo comencé a sentirme frustrado, comencé a sentirme con dudas de si había tomado la decisión correcta. Pero en ese momento, pues decidí tomar el mismo approach que había hecho con mi currículum. Y era de ver el lado positivo de las cosas y que al menos estaba aprendiendo qué no podía hacer en una entrevista telefónica para que me volvieran a llamar. Así que comencé a sentarme, comencé a darme cuenta que cada uno de estos reclutadores me hacían preguntas similares, generalmente para recolectar datos preliminares en torno a mi experiencia, a mi educación. Así que me senté y comencé a redactar respuestas para estas preguntas que yo entendía que eran frecuentes de mano de estos reclutadores. Pues te cuento que desde que comencé a hacer esto, que comencé a memorizarlas, comencé a sentirme más preparado, más confiado a la hora de recibir estas llamadas. Y fue en este momento cuando logré conseguir que algunos reclutadores me invitaran a una entrevista personal. En ese momento me sentí sumamente contento, ya que estaba un paso más cerca de esa meta soñada de lograr conseguir ese primer empleo aquí en Canadá. Y por fin llegó el día de esa primera entrevista laboral. Yo me preparé, me puse mi traje, mi corbata y salí todo emocionado y lleno de nervios para esa primera entrevista. Señores, y tengo para contarles que esa fue la peor entrevista que yo tuve en mi vida. Te cuento que me perdí, tuve que caminar muchísimo, se me rompieron los zapatos, llegué tarde a la entrevista. En ese momento, desde que llegué, cuando la persona comenzó a hacerme la entrevista, yo sentía que ya había tomado la decisión de descartarme, que estaba haciendo la entrevista solamente por compromiso. Pues precisamente porque había llegado tarde, algunos 5 minutos tarde a esta entrevista, y aquí en Canadá los canadienses son sumamente puntuales. Así que el hecho de que había llegado esos 5 minutitos tarde, aquí era algo bastante grave. En ese momento salí frustrado, salí bastante incómodo, salí pues obviamente lleno de dudas, lleno de incertidumbre. Esa noche al llegar a mi casa, pues otra vez vienen esos pensamientos de wow, ¿qué hice? Yo estaba estable en mi país, ¿para qué carrizos vine para Canadá? Pero en medio de toda esa frustración, pues una vez más decidí de ver el lado positivo de las cosas. Y me dije a mí mismo, wow, pero mira dónde tú estabas. Tú llegaste a este país y ni siquiera conseguías que nadie te llamara. Ya tú has llegado a tener una primera entrevista. Entonces es cuestión de seguir echándole ganas, seguir echando para adelante y aprender de cada una de estas experiencias. Y al otro día al despertarme, pues me senté y comencé a escribir todas y cada una de las cosas que yo hice mal en esta entrevista. Lo primero fue que me perdí, no sabía a dónde iba. Y lo que hice fue que a partir de ese momento, cada vez que yo tenía una entrevista de trabajo, el día antes de la entrevista yo visitaba la empresa para asegurarme de saber cómo llegar al lugar exacto. Aún más, yo decidí entrar a la empresa y preguntar a la recepcionista si ese era el lugar indicado. Pues porque tú sabes que a veces hay muchas empresas que tienen distintos edificios, distintas direcciones, y yo no quería perder el tiempo yendo de un lado para el otro. Así que con esto había eliminado esa variable de perderme o no poder llegar a tiempo al lugar, porque ya estaba 100% seguro de dónde me iba a entrevistar. Luego de esto, el siguiente problema que decidí solucionar era el de los imprevistos, como el que me pasó aquel día que se me rompieron los zapatos, o quizás evitar ensuciarme la ropa de la entrevista o llegar todo sudado a la entrevista. Así que para esto, la estrategia que hice fue buscar una cafetería, un centro comercial que estuviera cerca de la entrevista y poder utilizar este lugar pues para yo terminar de cambiarme y prepararme para la entrevista. Así que lo que hacía era que me iba con zapatos deportivos, no me ponía corbata
y en una mochila llevaba los zapatos de la entrevista, la corbata y, por qué no, hasta una segunda camisa en caso de que me ensuciara o pasara algo, pues podía cambiarme. Y lo que hacía era que llegaba a este lugar al menos una hora antes de mi entrevista. Me tomaba un tececito, me calmaba, comía algo, me relajaba, entraba al baño, me refrescaba, ponía mi corbata, me ponía mis zapatos, me ponía sharp, como dicen los canadienses. Y luego que estaba listo para mi entrevista, completamente relajado, completamente fresco, entonces caminaba hacia el lugar de la entrevista, tranquilamente, calmado, relajado. Y eso pues podía darme la seguridad de que yo tenía cualquier variable controlada. Pues quiero decirte que al implementar esta estrategia, pues comencé a tener un mejor desempeño en estas entrevistas y comencé a pasar a la segunda ronda. Y recuerdo que fui a una segunda entrevista en una fábrica de productos de cartón y recuerdo que en ese momento sentí que lo hice bien. Me sentí con la confianza, pude sentir que toda la audiencia estaba captando mi mensaje, estaba captando mi experiencia, estaba captando lo que yo podía ofrecer a ese puesto. Salí de esa entrevista con una sonrisa en el rostro porque sentí que maté la liga, como decimos los dominicanos. Y déjame decirte que a los 2 o 3 días de esa entrevista recibí mi primera oferta laboral en este país. Era un puesto como ingeniero de proceso en una fábrica de cartones, como ya te había dicho. Estaba sumamente contento de haber logrado esto. Y déjame decirte que este trabajo tenía una sola cosa mala y era que tenía un horario rotativo, que me iba a tocar trabajar de noche en algunas semanas. Esto era algo que no me gustaba mucho, pero óyeme, mi primera oportunidad laboral yo la iba a tomar con uñas y dientes sin importar el sacrificio que tuviera que hacer. Pero te cuento que yo había comenzado un proceso paralelo con otra empresa. Ellos no me habían llamado por una segunda entrevista, yo ya la había descartado. Y resulta que justo el día que recibí esta oferta laboral, pues la otra empresa me llamó para una segunda entrevista. En ese momento yo tenía la presión de responderle a la oferta laboral que tenía, pero no quería irme a decir que sí, a irme con esta opción sin explorar lo que me podía ofrecer la otra empresa. Así que lo que hice fue hablar con el reclutador, decirle que me diera algunos días para pensarlo y ganar un poco de tiempo para poder ir a esa segunda entrevista con esta otra empresa. Pues te cuento que me preparé, apliqué la misma técnica que te he estado contando a lo largo de este video y en esa entrevista me fue excelente. Me fue tan bien que el gerente de la fábrica donde me entrevisté me invitó a pasar al piso de producción para ver el proceso y para que yo me proyectara a ver si me iba a sentir cómodo en ese tipo de ambiente de trabajo. Luego de dar todo ese tour por la fábrica y pues proyectarme trabajando en ese lugar, volví al salón de conferencias y el gerente me dijo que el siguiente paso sería hacer una tercera entrevista con el dueño de la compañía, pues para ya tomar una decisión final. En ese momento, para serles sinceros, no me sentía muy motivado a seguir con el proceso con ellos, ya que esta empresa también tenía un horario rotativo y era mucho más pequeña que la empresa que ya me había ofrecido un trabajo. En ese momento hubo una pregunta que cambió toda la dinámica y todas mis expectativas, ya que el gerente que me entrevistó me dijo, ¿qué puedo hacer para convencerte de seguir en el proceso con nosotros? En ese momento yo le respondí que en realidad estaba interesado en poder tener un horario de trabajo por la mañana sin tener que rotar por las noches. Y su respuesta en ese momento fue, no hay problema, si tú eres el candidato, vas a trabajar horario de oficina de 9 a 5. En ese momento todo cambió. En ese momento, pues este trabajo comenzó a interesarme y yo traté de buscar la forma de cambiar el juego a mi favor. Recuerden que ya no tenía tiempo porque había pospuesto mi respuesta a la otra compañía. Tenía que dar una respuesta rápido de sí o no para no perder esta oportunidad. Así que en ese momento decidí jugármela toda, como decimos los dominicanos, apostarle todo y fui sincero con él y le dije, mira, yo estoy muy interesado en trabajar con ustedes, pero yo tengo otra oferta laboral. Yo tengo que dar una respuesta a más tardar
el lunes, esa entrevista fue un viernes, yo tengo que dar una respuesta a más tardar el lunes y yo necesito pues que ustedes tomen una decisión. En ese momento todo cambió. Él inmediatamente llamó al dueño de la compañía. El dueño de la compañía fue a la empresa, me hizo la tercera entrevista y el lunes a las 9 de la mañana yo estaba tomando las últimas evaluaciones para ellos tomar una decisión. Recuerdo que estaba tomando ese examen el lunes y el reclutador de la otra empresa llamándome, llama que llama, y yo pues tumbándole las llamadas, dándole larga al asunto hasta tener una respuesta concreta. Y recuerdo que salí de tomar esos exámenes y no pasaron ni 10 minutos, ni siquiera me había subido en el bus cuando ya tenía una llamada de la reclutadora pues haciéndome una oferta formal para trabajar con esta empresa. En ese momento, pues aunque la otra empresa que me había ofrecido trabajo era más grande, pues yo decidí irme por la ventaja de tener un horario estable de 9 a 5. Así que le dije que sí, sin pensarlo. Le envié un correo firmando esa propuesta laboral y entonces llamé al reclutador de la otra empresa y le dije que había encontrado otra oferta laboral y que era más atractiva para mí, así que lamentablemente no iba a poder firmar el contrato con ellos. Entré a trabajar a esta empresa como coordinador de producción. Te cuento que tuve un excelente desempeño y al cabo de 3 meses en el puesto, pues logré conseguir una promoción y fui nombrado planificador para una sección de esta fábrica. Y así fue como yo pude conseguir esa primera oferta laboral aquí en Canadá. La idea de este video ha sido motivarte, ha sido mostrarte lo que en realidad se pasa para poder alcanzar esta meta, pero sí es posible, no te desanimes. Con cada tropiezo es una razón no para sentirte desanimado, sino para analizar qué puedo aprender de esta caída, qué puedo aprender de esta derrota y para la próxima con más ganas hacerlo mejor. Hasta aquí el video de hoy, yo me despido, nos vemos pronto aquí en Canadá.